El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que heredamos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Lo que pasa es que el Fondo Monetario te presta plata, pero te presta a cambio de que cumplas con determinadas pautas, porque además lo que quiere es que le devuelvas la plata que te prestó también a la tasa de interés que fija, y las revisiones permanentes que uno tiene, digamos, del Fondo Monetario Internacional en cumplimiento de esas metas por las que te prestó la plata. Como vos necesitas plata, me pedís a mí, yo te digo, bueno, yo te voy a dar a tal tasa de interés, pero para que me convenga a mí también te voy a decir que, por ejemplo, en tu casa no gastes mucho, que en vez de ir al supermercado vayas a uno del barrio que, digamos, José Lugioia en la publicidad del banco es. Que te mira lo que te presta, ¿vieron el suegro que le prestó al yerno? Bueno. La diferencia es que te van a decir, abrir la economía, cerrar empresa, edad jubilatoria, salud privada, educación privada o no, Miriam. Bienvenida, buenas tardes. Sí, la verdad es que lo del FMI es una receta conocida, una vieja receta conocida, es ajuste, el ajuste empieza por la salud, empieza por la educación. La primera, como decía él recién, acuerdo, ya el FMI venía incidiendo, las reformas jubilatorias que se hizo en Argentina, no es casualidad que también se está intentando... Reforma laboral. No, y en otros lugares de América Latina, eso es porque son recetas que el FMI viene insistiendo, pero esto es un salto importante. Me parece que el gobierno está en una crisis importante y esta vuelta al FMI ahora hay que verla con las medidas que va a anunciar Duhovne, que creo que va a ser el que va a dar la otra parte de la noticia, ¿no? Los detalles. Sí, los detalles y cuáles son esas medidas de ajuste que está pidiendo. Evidentemente están jugándose todo, está la discusión de las tarifas en el medio, mañana está la discusión en el Congreso y acá los mercados están jugando. Nosotros siempre decimos, los que somos marxistas, socialistas, que a la gente la convocan a votar cada 2 años, cada 4, pero que los grandes sectores de poder votan todos los días y esto es lo que estamos viendo ahora, están decidiendo el destino del país. Uno piensa en la campaña electoral de octubre, donde el gobierno obtuvo buenos resultados. ¿Qué tiene que ver con lo que está haciendo el gobierno ahora? Nadie votó que el dólar se vaya a 23, que haya un tarifazo, que aumenten los despidos, que aumenten las suspensiones. Creo que es una situación muy, muy crítica la que se está viviendo y ahora en unos minutitos tendremos la segunda parte. Lo vimos hace unos días en Nicaragua, lo que está pasando en Nicaragua por cumplir las recetas del FMI, querer aplicar la reforma previsional, manifestaciones que fueron violentamente reprimidas, pero un pueblo que salió a la calle a decir esta reforma no la queremos. Michel Temer tiene el 5% de aprobación en Brasil por tratar de imponer reformas de este tipo y ese es el esquema que está imponiendo Macri. Ahora, del otro lado lo que vemos y que es lo que tenemos que discutir es cómo respondemos a esto, ¿no? Porque la pasividad de la dirigencia sindical, si nos llamaba la atención el año pasado, el año anterior, ante todo este esquema, ya es gravísimo. No, la CTA dice que quiere ir a un paro general, sí, por ejemplo, se veta un proyecto que podría ser sancionado en relación con las tarifas de servicios públicos, que bueno, vamos a ver cómo prospera, digamos, ¿no? Sí, Mañana lo que pasa es que el un paro aislado, todos sabemos que con un paro aislado, casi para descomprimir, como dice la propia CGT, no es lo que se necesita. Lo que se necesita es un verdadero plan de lucha para decir, estas no son medidas que la clase trabajadora, que los sectores populares podamos resistir. O sea, hay que discutir quién paga la crisis. Acá está claro quién la generó a la crisis. La está pagando el trabajador y la clase media. Pero creo que como pocas veces queda claro quién la generó, qué medidas se tomaron y cuáles fueron las consecuencias. Ahora, ¿lo hicieron por inexpertos? No, yo no creo que sea un problema de inexpertos. Todos nos reímos del chocoarroz, que gastan yo no me río. Pero no es por inexpertos. Vinieron muy, muy jugados a hacer un nuevo saqueo histórico. Si mirás en los últimos 50 años, este sería el cuarto saqueo a los sectores populares, a la clase trabajadora. El primero, la dictadura, una enorme transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados. El segundo, con la hiperinflación. Fue un verdadero golpe económico. En el 87-88. Claro, con todas las características de una nueva transferencia de ingresos completamente regresiva. Y en tercer lugar, el 2001. Ellos están preparando las condiciones para eso. Por eso va acompañado de todas medidas que le den una legalidad a este nuevo saqueo, que es lo que vienen haciendo con la ley de blanqueo, con todas medidas que habilitan además que los ricos paguen cada vez menos y se puedan llevar la plata afuera de manera más fácil. Porque ellos no pierden nunca, ellos tienen la posibilidad de llevarse todo afuera. Ahora, la gente que le creyó al gobierno y que hicieron mucha campaña y sacó un crédito atado al dólar, por ejemplo, un crédito hipotecario, ¿qué está pensando ahora cuando esto se va con estos números? Entonces me parece que acá la discusión es
¿quién va a pagar la crisis y qué medidas se hacen para que no la paguen los trabajadores y el pueblo pobre? Porque ellos ganan siempre, los de las privatizadas es la misma discusión. De Menem a esta parte ganaron con todos los esquemas y ahora si no quieren se llevarán la plata afuera, pero me parece que estamos en una situación muy compleja y que lo que hay que discutir es eso, ¿no? Mañana va a haber una concentración frente al Congreso por el tema de tarifas, pero veamos ahora qué es lo que anuncia Duhovne. Ahora, Miriam, digamos, uno se pone a pensar y es repetir la historia. Permanentemente la Argentina repite su historia. Repite la historia porque la relación de endeudamiento también es cíclica, ¿no? La Argentina cíclicamente vuelve a caer en situaciones iguales que terminan en crisis iguales. Por eso yo insisto tanto que lo que no queremos es que el final de la crisis sea lo mismo, que no termine como en el 2001 con 20 y pico % de su ocupación, con 50% de pobres. Miles y miles de personas revolviendo la basura. Eso es lo que tenemos que discutir. Para defender a los poderosos, para defender a los mercados hay un montón de gente. El tema es que tenemos que discutir cómo la clase trabajadora, los sectores más empobrecidos de la sociedad no cargan. ¿Cómo te impacta en el bolsillo todo esto? Todo esto, bueno, el tema de los tarifazos se hizo tan grave porque ya el bolsillo no da más. Entonces, ahora estamos viviendo lo del tarifazo del subte que logramos que se parara por unos días. Yo recibía mensajes de gente festejando. Hablemos de eso, como la si hubiese escuchado un gol de su equipo porque el subte no va a aumentar, pero porque el bolsillo no da más. Eso es un recurso que ustedes habían presentado, ¿no es cierto? El FIT lo presentó y la justicia le dio la razón para no aumentarlo de 7.50 a 11, pero en junio tendría otro aumento también. 12.50. En principio no, en principio no debería. Ahora estaría frenado. Lo que está haciendo el gobierno de la ciudad es una extorsión que si hubiese algún juez o fiscal que independiente ya tendría que estar tomando medidas. Dijo, no me dejan aumentar la tarifa, nos dijo en el día de hoy. Bueno, entonces voy a recortar salud, educación y voy a poner que el subte en vez de salir cada 3 minutos salga cada 12. Eso es una cosa, pero terrible, de un autoritarismo terrible. Son tantos los negociados que hay con el subte que no pueden contestar cómo calculan la tarifa. ¿Sabes qué es peor en el caso del subte? Porque en el subte se da una combinación. Nosotros vemos en el nivel nacional que el macrismo critica la anterior política del kirchnerismo de subsidiar a las empresas, que lógicamente el dinero ese nunca tampoco fue inversión, ni se hicieron obras, las tarifas estaban bajas, pero a costa de la destrucción de los servicios públicos. Y aplica un tarifazo nacional, ¿no? En el subte se dan los dos elementos. Aplica el tarifazo, es decir, le aumenta las ganancias vía el tarifazo a la empresa, pero el año pasado solamente le dio 3.100 millones de subsidios. Aumentó los subsidios. Entonces en el subte se da una combinación de tarifas más subsidios y además un ataque a la organización gremial para que no haya nadie que proteste y como lo quieren volver a licitar al subte, a reprivatizar, garantizar a los inversores que vengan que van a tener una organización gremial como la UTA que no defendió jamás a un trabajador. Esto es en el subte. Acá esto es un problema muy grande de una crisis que va a afectar a toda la Argentina. Pues yo me pregunto ahora de qué se van a disfrazar los gobernadores, que también están endeudados en miles de millones de dólares. Es que los gobernadores tuvieron esa política, exactamente. Los gobernadores en todo este periodo se fueron endeudando a la par del gobierno nacional, le firmaron el pacto fiscal, le firmaron todas las metas fiscales que el gobierno les propuso. ¿Y ahora qué van a hacer con esta crisis, con esta suba de las tasas y demás cuando empiezan los vencimientos que afectan también a las provincias? Sí, es verdad, ahora los gobernadores, pero además los gobernadores fueron los que le dieron toda la gobernabilidad a Macri en este tiempo. Bueno, no sé, Schiaretti ya le dio vía libre mañana. Pero hay un tema de la economía real que está hoy con esos precios que vos estás dando de los aumentos, que es que las paritarias cerraron al 15% con suerte. Obvio. Entonces, lo que quiero decir es que la noticia hoy... La noticia, pero en el bolsillo ya se siente. Mañana cuando alguien vaya a comprar ya se siente. Cuando vas a cargar el nafta en el auto lo vas a sentir. Entonces, me parece que acá la discusión es también que hay que reabrir las paritarias, que no pueden seguir las paritarias con los valores que cerraron, con los aumentos que hubo estos días, porque además el índice de aumentar las jubilaciones, Miriam, porque si uno las jubilaciones es escandaloso. Los estás matando. Lo de las jubilaciones es escandaloso. Jubilaciones, asignaciones universales, las pensiones, no, han quedado completamente retrasadas para los aumentos de estos días, porque además el salario de un trabajador, una jubilación, se va en esos elementos, que son los que más aumentan. Por eso el índice de inflación que da el gobierno es bastante engañoso. Es bastante engañoso. Se habló tanto del INDEC para volver a métodos parecidos, porque siguen calculando el impacto de las tarifas en la canasta básica
igual que era antes, pero antes el impacto ¿cuánto era? ¿Qué porcentaje representaba de un salario? Hoy representa una suma importante. Si sumás el agua, la electricidad, el gas, el aumento en el transporte, se lleva buen parte del... Bueno, ahora dice que va a ser más del 30%. Volviendo al tema de subsidios de los subtes, que vos bien aclarabas, Miriam, lo retomo porque justamente lo que se pidió, la justicia lo que pidió es documentos específicos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la empresa Subtes también, Subtes de Buenos Aires. Le pidió también a la Facultad de Ingeniería, que tuvo intervención también para fijar todo el tema de las tarifas y los aumentos y los subsidios desde el 2013 al 2017. ¿Cuáles fueron los subsidios que recibieron? Es que eso es lo que nosotros veníamos preguntando y no nos contestaron. Y después por las presiones del gobierno se terminó habilitando la audiencia pública anterior y el juez dijo, bueno, como ya estamos muy sobre la fecha no la puedo suspender de nuevo. Una cosa bastante lamentable. Hicieron la audiencia pública, tampoco salió a la luz ninguno de esos datos. Lo volvimos a pedir y la justicia volvió a parar el aumento. Les voy a poner un ejemplo que por ahí suena increíble, pero es lo que está pasando en el subte. En el subte el que hace todos los gastos es el Estado, o sea, con dinero público. Compra los vagones, esos vagones que además están contaminados, que fueron un gran negocio, los compra el Estado. Pero cuando vemos la hora de calcular la tarifa, la amortización de esa compra, Metrovía se la gasta la tarifa como si fuese propia, de un gasto que no hizo. Que es del Estado. Es del Estado. Y el arreglo de vías es del Estado también. ¿Sabés otra cosa que hace esto de la contabilidad creativa que tienen ahora, no? Informa menor cantidad de pasajeros para decir que le entra menor cantidad de plata. O sea, encontramos cosas de que... todo. Claro, y con esto estamos hablando de las tarifas. ¿Vieron las tarifas del subte? Tarifas. Lo que pasa es que yo tengo la sensación que la persona que está viendo a nosotros, que cobra 8.000 pesos, no entiende nada de esto. Dice, ¿esto cómo me repercute a mí? Esta película ya la viví. Va a entender rápidamente porque el FMI, la receta del FMI siempre incluye bajar jubilaciones, que se jubile menos cantidad de gente, modificar despido de empleados públicos. Acá hay que tener cuidado con eso también, que no empiecen a hacer despidos masivos de empleados públicos. Es decir, esto va a impactar sí o sí. Por eso tenemos que estar discutiendo desde ya cómo vamos a enfrentar esas medidas. Siempre el FMI pide medidas muy drásticas contra el pueblo. El gobierno, como dice Darío, le habla y le habla a los mercados, pero estos son los resultados, ¿no? Hasta hace un ratito un dólar que pasaba los 23 pesos. Creo que varias cosas. Uno, esto que marcaban recién, financiamiento preventivo. ¿Qué quiere decir? No detalló el acuerdo, o sea, lo que no pudo contestar. Algunos ya están diciendo que la clave son las jubilaciones, pero ¿cuál es el acuerdo con él? Dijo que es un acuerdo que no está cerrado y lo anuncia. Bueno, o tienen una desesperación feroz, o está cerrado. O está cerrado y no pueden decir cuáles son las medidas. Están esperando a ver qué pasa mañana en el Congreso y cómo se desarrollan los mercados también. Que también dijo que lo va a vetar. Claro, no, eso también, pero sí, porque ahora toda la culpa es de la oposición que está discutiendo las tarifas. Pero me parece que varias cosas deja esta semiconferencia de prensa, porque tampoco es que dio muchas explicaciones, dijo más o menos unas generalidades y no explicó. Me dijo, el FMI no es el mismo que ¿cuándo? Que el 2001, que en Grecia. Es distinto a cuál FMI, qué es lo que quiere. Yo siempre digo, díganme un ejemplo de un plan exitoso del FMI en un país del mundo. El que tenga una respuesta para eso, lo aplaudimos todos. Uno. No, y cada uno. Creo que Grecia es el que tenemos todos más cercano, o las reformas jubilatorias que hablábamos antes, Nicaragua, Brasil, Argentina. Un cambio en los últimos tiempos y que no era el mismo organismo financiero internacional de hace 20 años atrás. ¿Vos pensás lo mismo, Miriam? Creo que, claro, las condiciones cambian, pero centralmente lo que cambió es la Argentina, no el Fondo Monetario. El Fondo Monetario tiene sus recetas, las impone, lo vimos en Grecia, lo vemos con las reformas jubilatorias, como decíamos antes. Sus recetas son las mismas. Lo que nosotros creemos es que hay que organizar en la Argentina la resistencia a esos planes que van a ser durísimos. Ya se habla, hace unos minutos que estuvo el anuncio y ya muchos economistas dicen que empezarían por las jubilaciones, nuevamente por las jubilaciones. Siempre traen como receta más ajuste, despidos de empleados del Estado. Es decir, no hay un ejemplo que puedan poner del mundo donde un plan del FMI fue exitoso. Buscar la historia de atrás para adelante no lo pueden demostrar. Lo que es notorio es que los mercados le doblaron el brazo al gobierno y tuvo que volver al FMI. Se habla de 20.000 millones más o menos que serían los que ingresarían. La información extraoficial con la que cuento, pero de muy buena fuente, son 30.000 millones al 4%, tasa de interés anual, después que no se le pide más plata al Fondo Monetario hasta el final del mandato, y eso trae un aquietamiento, una tranquilidad en el dólar, disminuyen las tasas de interés de las LEBAC y el tema es los bonos, digamos. Sí, ese sería el plan ideal, pero pensá que en el gobierno de
la Rúa el blindaje fueron 40.000 millones, incluso más dinero, y terminó como terminó. Entonces, creo que es una situación muy crítica y que nosotros no somos meros espectadores analíticos. Está bien que los analistas, los periodistas analicen. Nosotros somos un partido de izquierda, somos un frente de izquierda que tenemos claramente definido el interés por los trabajadores y los sectores populares. Por eso lo que estamos reclamando son medidas contundentes de las organizaciones sindicales, de las centrales sindicales, para discutir un plan de lucha de emergencia ya a esta altura. Es de emergencia porque lo que está ocurriendo es muy grave y el impacto de todas estas medidas va a ser gravísimo. Sí, y en eso, digamos, también se le preguntó a Nicolás Dujovne respecto a la inflación, porque para toda la gente que nos está mirando, que por supuesto está preocupada por el tema del aumento de precios, tarifas y demás, yo no coincido con que la gente no entienda nada de lo que estamos hablando de las LEVAX y demás, porque la gente, digamos, primero porque no subestima al público. El público es absolutamente inteligente y cuando no tiene información de algo uno se la brinda, le explica para que la tenga. Y de hecho es lo que se habló durante toda esta semana. Se habla todo el tiempo. Todo el tiempo, con lo cual el lugar donde vayas la gente sabe perfectamente de lo que se está hablando. Y en relación con la inflación se le preguntó, ¿va a haber una variación de la inflación? Dijo, en realidad la inflación es una meta, con lo cual no va a haber una variación. Y ahí está lo que vos estás hablando, del tema del aumento de salarios y demás, ¿no? Cuando hay una estimación supuesta, digamos, de economistas, una proyección de más de 30%. Claro, con paritarias que cerraron con suerte al 15%. Entonces, una de las medidas que nosotros reclamamos como urgentes es la reapertura de las paritarias, porque acá el detrimento del salario ya es notable y ya empezó a impactar. Y te quiero agregar una cosa más, Belén, porque son momentos críticos. Entonces, Macri hablaba de la oposición y bueno, y hablan de la sesión de mañana. Yo creo que cada uno de los sectores de oposición, así como lo hacemos del Frente de Izquierda, tiene que decir cuáles son las medidas que propone. Porque si no, me parece que todo queda en algo bastante liviano. El peronismo que dice que se está armando y demás, y hablan de la unidad para volver en el 2019, ¿qué propone? ¿Qué propone el kirchnerismo, el peronismo? Ponele el nombre que quieras. ¿Qué propone? Ya sé lo ¿Propone que devaluación? ¿Propone seguir con un esquema de empresas privatizadas que dejó el menemismo? No, yo quiero llegar a la verdad, porque si no... porque el proyecto de ustedes es totalmente diferente, porque tiene que ver, como lo hablamos en otras oportunidades con vos, con Nicolás del Caño, respecto de... Las empresas, claro, las empresas, y digamos, ellos lo que proponen es retrotraer pero con los la inflación valores, también, con la inflación también es totalmente diferente, porque nosotros no queremos que lo paguen de nuevo los sectores populares, que lo paguen de nuevo los trabajadores las consecuencias de la crisis. Por eso una medida elemental y urgente es la reapertura de las paritarias, que el salario se ajuste por inflación. Hay muchas medidas que podemos discutir, pero creo que todos deben decirla, porque si no se dicen frases sumamente rimbombantes, todos se transforman en analistas de una realidad que es mala, un gobierno que está en crisis, pero nadie dice cómo lo va a solucionar y a quién va a beneficiar con esas soluciones. Porque la salida del 2001 fue la devaluación que hizo Duhalde, sobre la que después se asentó el gobierno kirchnerista, con un ataque brutal al salario. Fue una devaluación enorme